Muy buenos días, queridos amigos. Dios les bendice a todos y a cada uno de ustedes. Estamos aquí por cita divina. Mi nombre es Roberto Sánchez, yo soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico y estamos juntos todos compartiendo en este espacio virtual pues la palabra de Dios, el pan espiritual. Si estás visitándonos por primera vez, somos un centro espiritual positivo, progresivo y práctico y dedicado pues a amar, a educar, a transformar y a renovar vidas, orando siempre por aquellas personas que necesitan oración. Y realmente lo que queremos lograr es hacer el cristianismo una práctica cotidiana que nos ayuda a transformar nuestras vidas. No solamente hacer de esto algo que se escucha los domingos, sino sencillamente hacerlo parte de nosotros mismos. Y nos visualizamos convirtiéndonos en una influencia positiva en nuestra sociedad, precisamente predicando los principios del cristianismo práctico a un número cada vez mayor de personas. No importa a cuál denominación tú pertenezcas, aquí te damos la bienvenida. Y te invito también a que entres en nuestra página web para más información. Te invito también a que te quedes todo el servicio con nosotros y nos acompañes hasta el final. El título del mensaje de hoy es ¿Quién y por qué nos persiguen? Pero antes de comenzar, quiero darte una idea de lo que viene en este mensaje. Fíjate que la persecución es algo que es parte de nosotros. Yo quiero que pienses en qué cosas o por qué cosas tú te sientes perseguido y vayas pensando para que luego más tarde escuches el mensaje que tengo para ti. Quiero comenzar como de costumbre con la lectura de la palabra diaria, haciendo las afirmaciones, y quiero que cierres tus ojos y después de mí hagas la afirmación para ti. Afirmamos paz interna. Centrado en Dios, me siento seguro y tranquilo. Repite después de mí. Centrado en Dios, me siento seguro y tranquilo. Afirmemos sabiduría. En el silencio de la oración adquiero un claro sentido de dirección. En el silencio de la oración adquiero un claro sentido de dirección. Afirmamos vida. Avanzo y progreso gracias al poder de la vida divina. Avanzo y progreso gracias al poder de la vida divina. Prosperidad. Recibo cada bendición con gratitud y amor. Recibo cada bendición con gratitud y amor. Afirmamos fe. Mis ojos pueden percibir el potencial en mí y a mi alrededor. Mis ojos pueden percibir el potencial en mí y a mi alrededor. La palabra diaria para el día de hoy tiene en su recuadro la palabra fe. Y la afirmación que encabeza el mensaje lee como sigue. Invierto mi fe solo en las posibilidades para bien. Invierto mi fe solo en las posibilidades para bien. La parábola de los talentos en el Evangelio de Mateo cuenta la historia de un hombre rico que confía sumas de dinero a 3 de sus sirvientes antes de salir de viaje. Cuando el hombre regresa, él alaba y premia a los 2 sirvientes quienes, haciendo inversiones sabias, duplicaron lo que se les había dado. El sirviente que escondió el dinero por temor no recibió ninguna recompensa. El don divino de la fe, que es parte de mi herencia espiritual,
es más valiosa que el dinero, de manera que lo invierto sabiamente. Confío en que las posibilidades para bien están presentes, aunque todavía no se hayan manifestado. Y actúo según esa confianza. Al dirigir mi fe positivamente, cosecho una rica recompensa en conciencia. Y la cita bíblica que ampara este mensaje la encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 21, que lee como sigue: hágase la luz. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y se hizo la luz. Ahora quiero que te sientas cómodo o te pongas cómodo donde quiera que estés y cierra tus ojos para reflexionar sobre estas palabras que hemos leído y para hacer una corta meditación. Así que, a medida que cierras tus ojos, haz una inhalación profunda, inhalando y exhalando. Céntrate en eso. Inhalando y exhalando. Y a medida que centras tu atención en tu inhalación y exhalación, centra tus ojos espirituales detrás de tu corazón. A medida que escuchas estas palabras: Padre nuestro, reconozco tu presencia en toda la creación y ciertamente en mi interior, en ese lugar sagrado que es santo, en el centro mismo de mi ser, ahí moras tú y has establecido tu reino y tu dominio en mi interior. Pero sé que tu santísimo reino está en todo lo creado y que tu nombre es sobre todo nombre. A ti me entrego plenamente, porque sé que tus caminos son rectos y sé que tu voluntad es el mayor bien que puedo desear para mí. Por esto mi oración es para ti, querido Dios, que se haga tu voluntad en mí, hoy, mañana y todos los días venideros. Actúo sin temor, porque sé que tú eres un Padre providente, proveyendo para todas mis necesidades, proveyendo mi alimento espiritual y mi alimento físico, y sé que nunca me faltarán. Y aunque esté enfrentando situaciones difíciles, sé que estás siempre a mi lado, alentándome y guiándome por caminos de rectitud. Tu divina protección me mantiene alejado de todo pensamiento adverso y de toda maldad. Yo sé que donde quiera que vaya y donde quiera que esté, tú estás a mi lado. No hay nada que temer. Si tengo algún pensamiento de ansiedad, suelto y dejo ir. Si algo me preocupa, lo suelto y descanso en la paz que tú y nadie más puede darnos. En quietud y en confianza espero el bien que tú has preparado para mí.
sé que esto también pasará. Y lo que viene será mayor y mejor. Y en esta conciencia, querido Dios, amado Padre, te doy gracias. Y esto lo declaro en el nombre y por el poder de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, y ahora, queridos amigos, quiero que escuchen una canción que se titula Yo Soy Más, de nuestro amigo Felipe Debrán, cantautor, cuyas canciones siempre llevan un mensaje, precisamente el mensaje que nuestra filosofía lleva a cada uno de ustedes. Así que vamos a escuchar a Felipe en esta canción Yo Soy Más. Maravillosa canción. Pueden visitar a Felipe en el canal que él tiene en YouTube, y también esta canción las pueden encontrar en Spotify. Así que ayuden a Felipe y escuchen esas canciones bonitas que él tiene.
Bien, amigos, y quiero compartir algunas reflexiones acerca de este tema. Antes de comenzar a hablar, primeramente, escuchemos esta cita célebre. La persecución no es una característica original en cualquier religión, pero es siempre la característica más marcada de todas las religiones establecidas por la ley. Thomas Paine, político estadounidense. Una vez que estableces la legislación sobre bases religiosas, se abre el camino para todo tipo de intolerancia y persecución religiosa. William Butler Yeats, poeta y dramaturgo irlandés. El conocimiento de la palabra de Dios es un baluarte contra el engaño, la tentación, la acusación, incluso la persecución. Edwin Louis Cole, Ed Cole, autor estadounidense. Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada. José Luis San Pedro, escritor español. Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto. Noam Chomsky, lingüista, filósofo y activista estadounidense. La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. George Orwell, escritor y periodista británico. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Aristóteles. Mira, amigos, y nuevamente el tema que vamos a discutir en el día de hoy es quién y por qué nos persiguen. Y la cita bíblica que sustenta este mensaje la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 12. Hágase la luz. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y se hizo la luz. Durante el transcurso de este mes he estado hablando acerca de la Iglesia de Cristo, del surgimiento de la primera iglesia cristiana y de dónde se encuentra localizada hoy y cómo participar en ella. También hablé de que Pedro y Juan son los que comienzan a predicar y te dije también que cada uno tiene un significado. Pedro significa la fe y Juan el amor, de manera que la fe y el amor lideran el desarrollo y crecimiento de la iglesia de Cristo, la primera y única iglesia en ti y en mí. Hoy te hablaré de las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos y de cómo ellos lidiaron con estas difíciles condiciones y cómo estas persecuciones han continuado hasta el día de hoy, persiguiéndonos a ti y a mí, y qué hacer para sobreponernos a ellas. La historia señala que los primeros cristianos se reunían en el pórtico de Salomón, que era un anexo del templo de Jerusalén. En la puerta del templo había un cojo de nacimiento que estaba sentado pidiendo limosna. Entonces, acercándose Pedro y Juan, el cojo los vio y le pidió limosna a ellos. Pedro, mirándolo a los ojos, le dijo, y cito, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos capítulo 3, versículo 6. Entonces, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante, dicen las escrituras, se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Hechos capítulo 3, versículos 7 a 9. Cuando el pueblo vio esta demostración, creyeron y la iglesia seguía creciendo. Los apóstoles hacían muchas sanidades y maravillas
y ya eran como 5,000. Desde el momento en que ellos empezaron a predicar en Pentecostés, allí se unieron como 3,000, ya eran 5,000. Definitivamente la iglesia estaba creciendo. Y los líderes religiosos, al ver que el pueblo les seguía, se sintieron amenazados y encarcelaron a Pedro y a Juan. Este relato histórico tiene una enseñanza para cada uno de nosotros que es aplicable a la diversidad de actividades que nosotros llevamos a cabo hoy día, diariamente. En primer lugar, nosotros hemos sido educados bajo la idea de la competencia y de que para nosotros ser exitosos tenemos que ser competitivos. Cuando nos dedicamos a realizar alguna actividad humana, el pensamiento de competencia está vigilante a lo que otras personas en ese mismo entorno hacen, observando. Siempre buscamos mantener una ventaja competitiva. Y cuando vemos alguna nueva persona, o grupo de personas, o una empresa teniendo mucho éxito, comenzamos a observarlos y a perseguirlos o a seguirlos, a buscarle faltas con el propósito de detener su desarrollo y mantener entonces nuestro dominio y control del entorno de esa actividad en particular. Los líderes religiosos, al ver que el pueblo les seguía, se sintieron amenazados y encarcelaron a Pedro y a Juan. El Sanedrín y los saduceos, que representan el establecimiento, la autoridad de la iglesia judaica en aquel tiempo, amonestaron a Pedro y a Juan y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero como ellos continuaron predicando, o sea, ellos los amonestaron, pero entonces cuando los soltaron, ellos continuaron predicando nuevamente. Entonces los encarcelaron nuevamente y esta vez les dieron latigazos y los amonestaron severamente. ¿Y qué significa todo esto? Por ejemplo, esa acción que hicieron contra esos dos hoy equivale a que te supriman a ti tu derecho a la libre expresión y que si no haces caso te van a meter en la cárcel. Eso es lo que significa. Y eso puede significar otras cosas. Eso puede significar que tú no te puedes expresar libremente en algunos otros entornos, por ejemplo en el trabajo o en la familia. El miedo a ser derrotado y los celos tienen muchas maneras de expresión y una de ellas es agredir al contrincante físicamente y con amenazas buscar someterlo y de esta manera obtener o detener el impulso de su actividad, en este caso evangelizadora o proselitista. Jesús advirtió a sus discípulos y a sus seguidores de esta situación desde los inicios de su activo ministerio, cuando en el Sermón del Monte les dijo: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A pesar de los encarcelamientos y latigazos que recibieron Pedro y Juan, ellos continuaron predicando con denuedo, o sea, con entusiasmo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos destacamos en alguna actividad laboral o profesional y otros comienzan a alabar nuestro desempeño, nuestro jefe inmediato puede sentir celos y miedo a ser reemplazado y comienza a hostigarnos de distintas maneras. Comienza a seguir nuestros pasos o digamos a perseguirnos,
para ver en dónde puede encontrar algún fallo, algún error, algún descuido de nuestra parte, para entonces desacreditarnos y lograr nuestra expulsión de la empresa. Esto no solamente ocurre en el dominio de las organizaciones, sino también ocurre en las instituciones religiosas. Fíjate que esto estaba ocurriendo con el Sanedrín. Y hoy día también ocurren, hay celos, envidias dentro de las instituciones religiosas y otras instituciones, también instituciones gubernamentales, etc. Esteban, uno de los 7 diáconos de la nueva iglesia cristiana, se enfrentó a las autoridades judaicas y les reprochó y los acusó a los judíos por la muerte de Jesús. ¿Qué hicieron con él? Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta que lo mataron. De ahí en adelante comienza una persecución abierta contra los cristianos y estos comenzaron entonces a dispersarse en tierra vecina como la tierra de Samaria y Judea. Y con esto entonces se comienza a predicar en esas tierras el Evangelio, trayendo el crecimiento y la expansión de esta primera iglesia. Esto tiene un significado también. Todo lo que nosotros leemos en las Escrituras tiene un significado que nos podemos aplicar a nuestra vida. El significado que esto tiene para nosotros es que cuando nosotros nos unificamos a los propósitos de Dios, condiciones de antagonismo y persecuciones se convierten en sendas oportunidades de desarrollo y crecimiento. Dios siempre actúa en nuestro favor. Dios siempre está de nuestro lado cuando somos fieles a Él. Los caminos de Dios pueden aparentar ser escabrosos y difíciles, tormentosos y peligrosos. Pero al final, si nosotros perseveramos en la fe, Dios lo transformará todo en bien. Así fue, históricamente hablando. Así es y así será. Siempre, al mantener nuestra fe en Dios, Dios se encarga y lo transforma todo en bien. Saulo de Tarso fue un perseguidor implacable de los primeros cristianos y después de tener una experiencia mística, cambió y comenzó a predicar el Evangelio. Y la semana pasada, precisamente, Felipe de Brand le estaba hablando acerca del cambio en conciencia que tuvo Pablo de perseguidor a promotor del amor de Jesucristo. La iglesia continuaba su expansión y la persecución final de los cristianos en Jerusalén, vino de parte de Herodes, del rey Herodes Agripa. Herodes comenzó a tratar mal a algunos de los seguidores y mató a espada a uno de los 12 apóstoles, llamado Jacobo, y encarceló a Pedro, que representa la fe. Pedro había sido encarcelado varias veces ya. En esta ocasión fue encarcelado y cito, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo vigilaran. O sea, que habían 16 personas vigilando a Pedro. Lo puedes leer en Hechos, capítulo 12, versículo 4. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro dormía
y cito, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. De momento se presentó un ángel del Señor, quien tocando a Pedro para que se levantara, lo liberó de las cadenas. Y le dijo que lo siguiera y se envolviera en su manto. Pasaron, dicen las Escrituras, pasaron la guardia sin ser visto, y la puerta de hierro que daba a la ciudad se abrió por sí misma, y saliendo fuera de la cárcel, Pedro quedó liberado. Dicen las Escrituras que cuando Pedro llegó a la casa de María, muchos estaban allí reunidos orando. Esto es uno de los relatos más fantásticos de las Escrituras. Es impresionante. Primeramente, es importante acentuar cómo Pedro salió de ese régimen de guardias que lo custodiaban, detrás con la ayuda de un ángel del Señor. Y también es bueno mencionar que cuando llegó a la casa de María, dice, muchos estaban allí orando. Esto tiene un significado extraordinario. Cuando nosotros estamos frente a una amenaza o un poder enorme, en este caso representado por Herodes Agripa, nuestra fe puede sentirse encarcelada o limitada por esas circunstancias externas que nos rodean, esos obstáculos externos. Pero si nosotros nos mantenemos tranquilos y no nos ponemos ansiosos, entonces permitimos que el poder espiritual de Dios haga su labor en nosotros y nos libere del cautiverio físico. Pero esas cosas solo lo puede hacer Dios. Este relato nos ilustra precisamente eso, el extraordinario poder espiritual y su superioridad sobre el poder humano, especialmente el poder que tiene la oración colectiva es supremo, es un poder espiritual. Todos estaban allí orando. Esa oración, como todas las oraciones, fue contestada por Dios. La inmensa mayoría de los cristianos, tú y yo y todos los cristianos, y también los no cristianos, han escuchado o han leído esta cita bíblica que dice, y cito, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas capítulo 18, versículo 27. Pero señores, esto no es solo una cita, sino una poderosa verdad espiritual. Pero para apropiarnos de esta verdad espiritual, tenemos que tener fe. Recuerden que Pedro representa la fe. Y Pedro estaba tranquilo, durmiendo, con dos cadenas y un guardia a cada lado. Y habían 14 más dispersos por allí para asegurarse que él no iba a salir. Sin embargo, ese ángel lo dirigió y fue liberado de una manera que solo Dios puede hacer. Y eso mismo hará Dios por ti y por mí, si nosotros mantenemos nuestra fe en quietud y en confianza. Cuando delante de nosotros, por cualquier situación que estemos pasando, se presenta un campo minado, lleno de minas, el cual tenemos que atravesar, es importante y es necesario
mantener la calma y comenzar a caminar, centrados totalmente en la fe de que Dios guía nuestros pasos, sin dudar, y Dios nos llevará al otro lado sin pisar ninguna mina. Herodes Agripa, el rey, representa ese yo personal, ese ego humano que quiere mantener el control de nuestra vida y mantener ese apetito por las cosas mundanas. Busca siempre satisfacción en las riquezas materiales, satisfacción que nunca consigue, y en mantener el control sobre la vida de otras personas, allá en lo externo, y también sobre todas las cosas que tiene a su alrededor. Pero en la dimensión humana, tanto la riqueza como el poder son como el fuego fatuo, que hoy es y mañana no es, que se puede perder con mucha facilidad. Ninguno de estos dos son permanentes. Y puedes encontrarte de buenas a primeras sin dinero y sin poder. Esto se muestra cuando posteriormente Herodes Agripa estaba ante el tribunal y mientras hablaba decían que no era la voz de un hombre, que era la voz de Dios quien hablaba. Y él, no reconociendo la gloria de Dios, quedó muerto instantáneamente y se lo comieron los gusanos. Y eso está en Hechos capítulo 12, versículo 23. La iglesia siguió expandiéndose y Dios se ocupó de llevar a Pablo a muchos países para propagar el cristianismo. Dios proveyó todos los recursos para mantener a Pedro viajando a diversos países en sus viajes misioneros que hizo. Que si hoy tú y yo hiciéramos los mismos viajes que hizo Pablo en aquel tiempo, eso costaría una cantidad millonaria de dinero. Sin embargo, Dios proveyó para que el trabajo se realizara. No a tu manera o a mi manera, sino a la manera de Dios. Por eso yo digo, las riquezas de Dios son inextinguibles y el poder de Dios es permanente y eterno. Por esta razón, Jesús nos advirtió diciéndonos: no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde estos no se corrompen. No malinterpretes esto. Esto no quiere decir que tú no puedas disfrutar de tus riquezas materiales. Lo importante es reconocer que las mayores y mejores riquezas son las riquezas espirituales. Son las riquezas, los dones, los regalos que Dios nos ha dado a nosotros. Y lo importante es siempre poner primero a Dios en nuestras vidas. Y esta es una gran lección para ti y para mí. Aunque tú estés sujeto a persecuciones humanas de la índole que sea, no importa de dónde vengan, procura seguir fielmente la instrucción del Espíritu de Dios y todo saldrá bien. Recuerda cómo Pedro siguió a ese ángel del Señor, tranquilo, siguiendo la instrucción. Y fíjate cómo él se liberó. Así mismo puede hacerse para cada uno de nosotros. Como bien nosotros hemos visto, todos estos relatos históricos tienen una enseñanza para ti y para mí que podemos aplicar a nuestra vida.
Y aunque hoy día no necesariamente estamos sujetos a las persecuciones de la naturaleza que se relatan en las Escrituras, estamos sujetos diariamente a otra clase de persecuciones, aparte de las que ya te he demostrado y explicado. Estos enemigos que nos persiguen, todos ustedes los conocen. Hablamos de ellos todos los días. Se llaman nuestras enfermedades, nuestros pensamientos limitantes, nuestros resentimientos, nuestras actitudes y muchas veces nuestros comportamientos intransigentes, la pobreza, la vejez, la soledad. ¿Y qué de ese cargo de conciencia que te sigue y te persigue por aquello que hiciste en el pasado, que fue bochornoso y de lo cual tú te arrepientes y te sientes mal cada vez que piensas en eso? ¿No es acaso eso también una persecución? Estos son los verdaderos enemigos que nos persiguen hoy día. Nos acosan día a día. A veces, inclusive, nos desvelamos y no podemos dormir pensando en cada uno de ellos. Lamentablemente, muchas personas se doblegan y se someten a estos perseguidores. ¿Y saben qué? Terminan viviendo una vida infeliz, una vida triste, no la vida que nosotros todos quisiéramos vivir. Pero así como la primera iglesia se expandió por causa de la persecución, nuestra conciencia y tu conciencia se puede expandir al reconocer que hay un poder espiritual por encima de todas esas persecuciones. Un poder que es por encima de todo poder humano, que es Cristo en cada uno de nosotros. Cristo, queridos amigos, es el poder para sanar todas nuestras heridas del alma. Es el poder para detener todo tipo de persecuciones que podamos sentir o experimentar o pensar. Cristo es poder para cambiar nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de actuar. Tiene poder para liberarnos de la pobreza, de la soledad, de la vejez, de esa conciencia acusadora y de muchas otras cosas más. Pero para apropiarte de ese poder, solo tienes que tener fe. Muchas personas ponen su fe en un Dios lejano, distante. Tú la ves muchas veces levantando la mirada hacia el espacio, buscando visualizar, ver o tener un encuentro con ese Dios lejano. Realmente, tu Dios, el Cristo morador, está más cerca que esta distancia. Mira bien, está más cerca que esta distancia, más cerca que la distancia entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. En el centro de tu cerebro está la glándula pineal, que es el aposento de la fe. En la coronilla de tu cabeza está el aposento de Cristo. ¡Wow! Se ha dicho que Cristo inclusive está más cerca que tu propia respiración. Todo lo que tienes que hacer es apropiarte
de ese Cristo por medio de tu fe, sin dudar, y reconocer que ese poder de Cristo está esperando tu reconocimiento y tu aceptación de lo que es Él verdaderamente en ti, un poder. Y cuando la luz del Cristo ilumine tu entendimiento, verás la vida desde una nueva perspectiva. Y las cosas que tú pensabas que eran persecuciones se van a convertir en bendiciones. Porque vas a ver la oportunidad de crecimiento que cada una de ellas te da. Entonces, cuando pases por esta experiencia, podrás sentirte libre. Podrás relatar tu historia a otros y podrás predicar a Cristo donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Dios te bendice, querido amigo, si sabiendo estas cosas las haces. Meditemos. Quiero que cierres tus ojos en este momento y reflexiones sobre estas palabras que te he dicho en el día de hoy. Recuerda, toma tu respiración, inhalando y exhalando. Y busca el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios en estas palabras. Ahora, quiero que pienses si tú te sientes perseguido por algo o si tienes algo de lo que quieres deshacerte y no has podido. Tráelo, trae esa condición delante del Cristo de tu ser. Envuélvelo en la luz, así como Pablo fue envuelto en la luz de Jesucristo. Cuando el mismo Jesús repentinamente lo rodeó y alrededor de él había un resplandor del cielo. Y cayendo Pablo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así como la luz del Cristo y esa pregunta lograron que Pablo dejara de perseguir a esos cristianos, tú y yo podemos enfrentar esa condición y hacerle la misma pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y pronto verás desde una nueva perspectiva que las cosas no son como pensaste que eran. Porque finalmente sabrás que no vemos las cosas como son, sino como creemos que son. Y a medida que cambias tu manera de ver las cosas, aquellos antiguos perseguidores de tu vida se desvanecerán y desaparecerán. Podrás entonces decir: he conocido la verdad y ahora me siento libre. En este momento de meditación y de reflexión, piensa en estas palabras. Hoy veo en mis perseguidores
oportunidades de crecimiento, expansión y desarrollo y de mayor prosperidad en mi vida. Y sé que Dios tiene grandes cosas preparadas para mí. En esa seguridad y con una inmensa gratitud digo, gracias Dios. Amén, amén y amén. Bien, amigos, y ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando que no es tanto dar, sino lo que damos. Podemos dar amor, podemos dar una sonrisa. Y también saber que nuestro ministerio se sostiene de las ofrendas amorosas que personas como tú nos ofrecen, nos dan, porque aman estas verdades espirituales que nosotros predicamos. Si deseas, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y para hacer una transferencia interbancaria, lo más probable es que te pidan el RNC. Nuestro RNC es 430-145-521. 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopractico.org. Entonces, unamos nuestras manos en este momento, visualicemos el fluir de la sustancia, fluyendo y esa sustancia que es todo proveedora de Dios. Y decimos todos juntos, el amor divino fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy, y es así en su nombre. Amén. Si estás conectado por primera vez, te damos la bienvenida nuevamente, afirmando que has estado aquí por cita divina. Dios tiene un plan para ti y quiere irlo desenvolviendo. Así que abre tus ojos espirituales para que sepas y descubras el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Si estás pensando ir de viaje, bueno, recuerda que ya estamos liberándonos de esta condición de estar en nuestros hogares, pero sé muy cauteloso al momento en que vayas y toma las precauciones del lugar. Si estás cumpliendo años en este mes, te felicito. Te deseo que pases un día maravilloso junto con tus seres queridos. Este próximo domingo 31 de mayo continuaremos ofreciendo nuestro servicio devocional por esta misma vía. Es el Día de las Madres y estaré preparando un servicio especialmente también para las madres. Así que estén pendientes del anuncio que vamos a hacer con tiempo esta vez para que todos puedan marcar en su calendario o en su agenda esta cita este domingo 31 de mayo a las 10:30 de la mañana. Así que me despido con esta oración, la oración de protección, y te digo, la luz que es Dios nos rodea, el amor que es Dios nos envuelve, el poder que es Dios nos protege, la presencia que es Dios vela por nosotros. Donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, Dios es. Y es así en su nombre. Amén. Y bien, amigos, finalizo con la bendición final para ti, diciéndote, el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice
toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo domingo, querido amigo. Bendiciones.